soy? ¿Pero quién soy? ¿Qué y cuánto conozco de mí mismo? ¿El llegar a conocerme es un punto final? ¿Es una llegada? ¿O se trata de un nuevo inicio? ¿De algo que pasa más por el proceso que por el destino? ¿La identidad es algo que nos define de forma única y cerrada sobre quiénes somos? ¿O se trata de algo siempre abierto? De un partido que nunca termina. Esto es Historieta Martillazos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del experimento filosófico y comiquero de Escucharlo en 1.5 y Comiqueando. Mi nombre es Pablo y acá vamos a hacernos juntos esas preguntas que no solemos reflexionar o que damos por sabidas, pero que justamente son las que más tienen para ofrecernos. Para esto voy a elegir una novela gráfica, un cómic, un manga o una historieta, ustedes llámenlo como quieran, para que converse con el tema de hoy y ojalá que entre tanta pregunta no alcancemos respuestas definitivas. Porque ahí está lo lindo, en el espacio entre lo que es y lo que podríamos ser. El tema de hoy es ni más ni menos que la identidad, al cual vamos a cruzar con el terriblemente cuestionador e ideológico manga llamado Grand Dolls, con guión y dibujo del maestro Osamu Tezuka. Y dado que se trata de un tema enorme para llevarlo adelante yo solo, el día de hoy voy a pedirle ayuda a invitados de la talla de Jean-Paul Sartre, David Hume, John Locke, Michel Foucault, Slavoj Žižek, Gloria Anzaldúa y Stuart Hall, junto a otros amigos y amigas que andan por ahí dando vueltas. Pero vayamos de a poco y dejemos que la historieta nos ayude a entender de qué estamos hablando cuando decimos la identidad. Imaginémonos por un ratito una escena de una película medio de realismo mágico, como si fuera sacada de alguna película de Lynch, tipo las escenas del Red Room de Twin Peaks. Aunque también podría ser una de Mel Brooks, o por qué no, un sketch de Larry David. Entonces, en esta escena, Annie se aparece frente a vos y te dice: bienvenido, pase por aquí, su búsqueda terminó. Detrás de esta cortina vas a encontrar quién sos realmente. Vos corres la cortina, mirás bien todo, y lo que te encontrás es una puerta con tu nombre, y abajo un cartel que dice bien clarito: este sos vos, en toda tu esencia. Por ahí con valentía, o por ahí con cagazo, pero seguro que con mucha intriga, como quien no tiene idea de quién es, o como quien necesita confirmar lo que espera ver del otro lado, das un salto de fe y atravesás esa puerta. Automáticamente al atravesarla, notás que te llevó el día después de tu descubrimiento. Entonces, cuando te encuentres en ese momento preciso, ¿qué vas a buscar después de que hayas terminado la búsqueda de vos mismo? Bueno, para desenredar un poco toda esta maraña de quilombos filosóficos, vamos a ver qué tiene para ofrecer Osamu Tezuka, que para algunos será el dios del manga, para otros el rey de la viñeta, el grosso del lápiz o el maestro del guión, y una lista interminable de apodos medio chupamedias, pero para mí no termina siendo más que un gran embaucador. Y si estás pensando que mi comentario fue una blasfemia, una ignorancia, una especie de puro clickbait, sí, tenés razón y pido perdón por eso. Así que si todavía me estás escuchando y no te fuiste directo a putearme en los comentarios o no cerraste tu reproductor, obviamente que con toda la razón del mundo, y te bancaste muy amablemente ese pedorro comentario que acabo de hacer solo para buscar de una forma muy berreta que te genere intriga o incomodidad. Aunque pensándolo bien tendría que poner un título como "No vas a creer lo que opina Tezuka sobre esto" para poder lograrlo. Yo te invito a que reflexionemos un poco sobre cómo es que este hombre, cuya obra es tan inabarcable que creo que hace chivar al mismísimo concepto de infinito, tiene esa habilidad casi mágica para generar guiones súper políticos, llenos de preguntas filosóficas o existenciales que son tremendamente profundas, pero todo lo hace bajo la apariencia de unos diseños que parecen pensados para pibitos o pibitas, o incluso hechos para la misma Disney. Es claramente intencional, eso es obvio, y justamente eso también es parte de su genialidad, lo que también es obvio. Pero el tema de la identidad, como muchos otros, lo podríamos encarar desde 1000 lugares distintos. Hay uno en particular que a mí me parece especialmente problemático, y es el que considera la identidad como algo inmutable en nosotros, como algo que se repita dentro nuestro y que no cambia nunca. Si arrancamos desde ahí, nos estaríamos metiendo en un quilombo bárbaro, y seguro que en muchas más problemáticas de las que podríamos asumir. Por lo cual, mi cabeza automáticamente piensa: más preguntas sin respuestas. Qué divertido, ponele. Pero si ya de por sí, en una realidad como la nuestra, que es postmoderna, capitalista, cientificista y
cortoplacista, el concepto de algo inmutable en cuanto a lo humano es ya casi un chiste muy estirado, tenemos que saber que pensarnos de este modo no es casual, y que está muy emparentado con lo que se llama el principio ordenatorio. A lo cual, si están sanos de la mente, podríamos preguntar, ¿y qué carajo es el principio ordenatorio? Bueno, es ese principio que le viene perfecto al poder para agruparnos o para clasificarnos, ya sea por nuestras características sexuales, por rangos etarios, por ubicaciones geográficas, políticas, ideológicas, y la lista sigue y sigue hasta el infinito. Pero acá viene la hermosa paradoja, porque aunque parezca que nos están definiendo y agrupando, lo que terminan haciendo en realidad es alienarnos de todas las posibilidades que tenemos para con nosotros mismos. Y esto no es una boludez abstracta, es algo que vivimos todos los días. Piensa en las redes sociales, en cómo se genera esa sensación de estar construyendo una imagen de vos mismo, de que tenés que ser consciente y consistente con lo que mostrás, de que si cambiás mucho, si contradecís algo que dijiste antes, te van a señalar, de que van a surgir comentarios o mensajes como antes pensaba distinto, che, te estás contradiciendo, o la clásica, así que ahora sos esto, como si el hecho de cambiar fuera a traicionarte a vos mismo, como si tu identidad tuviera que ser fija para poder ser auténtica. Pero en el fondo, ¿no es exactamente eso lo que el sistema necesita? Que seas predecible, que seas clasificable y que seas manejable. En Grand Dolls, Tezuka nos muestra esto de una manera muy directa, cuando el protagonista piensa para sí mismo, cito, ir con lo que dice la mayoría es lo más fácil, aunque últimamente me quedo embobado pensando, como si no fuera yo mismo, como si alguien me estuviera manejando. Fin cita. Este es un buen momento para meter a la cancha a Jean-Paul Sartre, un tipo que se cagó completamente en el esencialismo, que por las dudas lo aclaro, el esencialismo es esa idea de que cada cosa es lo que es y no otra cosa, que hay una esencia fija en las cosas, en las personas, que no cambia, que es una idea que viene desde Aristóteles. Entonces, Sartre lo que hace es meterle un pase de gol a Tezuka con algo que fue revolucionario para su momento, al decir que la existencia precede a la esencia. De nuevo, ¿qué corno significa esto? Bueno, significa que primero existís, que estás acá, y que a partir de eso, a través de tus acciones, de tus decisiones, y de cómo elegís vivir cada día, es que vas creando tu esencia. Entonces, la identidad ya no es algo que tenés fijo desde que nacés, y tampoco es algo que te define de antemano, sino más bien que es algo que vas construyendo continuamente. Esto a mí me parece tremendamente liberador, pero al mismo tiempo también es tremendamente aterrador. Porque si no hay una esencia fija, si no hay un yo verdadero esperándome al final de la búsqueda, o detrás de esa puerta imaginaria que decíamos antes, entonces nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos para con nosotros mismos. Ya no podemos escudarnos en, bueno, así soy yo, o ya no podemos decir, no puedo cambiar, esta es mi esencia. Y por eso elegí Grand Dolls, porque Tezuka, que es uno de los mejores mangaka y además de los que mayor producción tuvo en la historia, en esta historia hace estallar el aura en modo Super Saiyajin para generar en 230 páginas toda una serie de cuestionamientos políticos, sociales y filosóficos de una calidad exquisita. Básicamente lo que Tezuka hace es arrancar con un punto de partida súper conocido, que es el cliché de los usurpadores de cuerpos, que es la típica historia o metáfora de seres que clonan tu supuesta identidad y te reemplazan en la vida en sociedad. Si esto les suena, es quizá porque es el mismo concepto de la película que lleva el nombre de La invasión de los usurpadores de cuerpo. Que ya que la trajimos, les dejo una recomendación al pasar. La versión del 78 es por lejos la mejor de todas y es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Pero volviendo a la historia, este cliché, como decíamos antes, es un tema fascinante porque toca un nervio cultural muy específico. A los yankees, este tema los perturbó más que, no sé, a un religioso la idea de que su hija esté en OnlyFans. Era el pánico social de la Guerra Fría y era el miedo a que los comunistas se infiltraran en la sociedad. Era el miedo a que tu vecino, tu amigo, tu familia no fueran en realidad quien ellos siempre conocieron, sino que comenzaran a tener ideas distintas. Que por fuera se vieran iguales, pero que por dentro hayan sido reemplazados por algo que podríamos llamarlo extranjero, algo alienígena, aunque básicamente para ellos era ser comunista. Pero lo curioso y súper interesante es cómo desde otra cultura, pero en una época similar, algunas personas en Japón los atravesaban el mismo pánico, ya sea por el avance del comunismo, para unos desde Rusia, para otros desde China, o también como una lectura válida
por el avance del imperialismo norteamericano post Segunda Guerra Mundial. En ambos espacios emergía con muchísima fuerza el miedo a perder la identidad cultural, el miedo a ser reemplazados, a que algo externo los cambie desde adentro. Pero Tezuka sigue recibiendo centros para cabecear al arco por parte de alguna de las ideas de Hume y Locke y vuelve a pegarle al tema de lo inmutable en cuanto a la identidad. Tanto para estos pensadores como para Tetsuo-Tsuki, nuestro protagonista, la identidad es vista desde la búsqueda, como si fuera un destino al que debemos arribar. Pero justamente lo que vemos, y acá está lo genial, es que la experiencia individual es la que va definiendo y redefiniendo nuestra propia percepción de la personalidad. Hume decía algo que ya era bastante radical para su época, y es que no hay un yo permanente, que lo que llamamos yo es más bien una colección de percepciones, de experiencias que van cambiando constantemente. La archiconocida frase de no podés bañarte 2 veces en el mismo río refiere justamente a eso, porque aunque geográfica y fluvialmente puedes decir que es el mismo río, el agua que fluye por él cambia todo el tiempo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El envase o el contenido? Yo no creo que ustedes que me están escuchando sean hoy exactamente los mismos que eran hace 10 años. Y me atrevo a decir que quizás ni siquiera los mismos que eran ayer. Así que a todo esto Locke agrega algo clave. Aquello que nos da continuidad, lo que hace que sintamos que somos la misma persona a lo largo del tiempo, es la memoria. Es la capacidad de recordar nuestras experiencias pasadas. Pero el problema es que si la memoria puede fallar, si puede ser alterada, y si incluso podés tener recuerdos falsos, pero que son genuinos para vos, ¿qué tan sólida es tu identidad? Creo que, como en tantas otras grandes obras, la elección de la ciencia ficción como género para enmarcar la historia, para mí se debe a que libera al autor de lo que son las ataduras de cualquier ideología, pero de cualquier aposta, la que sea, porque son esas mismas ataduras las que no nos permiten a nosotros entender o incorporar ciertos cuestionamientos que inquietan al poder. Zizek diría que la ideología son como unos lentes que nos bloquean la visión, y les recomiendo el corto que está gratuito en YouTube, que no es muy largo, que es realmente interesante, donde el tipo hace una comparación increíble entre la trama de la película They Live de Carpenter y el concepto de ideología. Es realmente llevar la filosofía al extremo usando los elementos más pop que existen. Y si les interesa la película, ya sea que la conozcan o no, pueden ir a escuchar nuestro episodio de cine sobre el lado B del capitalismo, donde nos encargamos de analizar y comparar esa joya del cine de los 80. Pero para hacer un mini resumen, en esa película el protagonista encuentra unos lentes especiales y cuando se los pone, puede ver la realidad que está oculta detrás de las apariencias. El tipo ve en carteles publicitarios que en realidad están dictándoles órdenes como si fueran mensajes subliminales. Ve también que algunas personas no son lo que en realidad aparentan, y no solo desde las ideas, sino también desde lo físico. Es, al igual que en Grand Dolls, una metáfora perfecta de la ideología, de cómo hay estructuras de poder y de control que operan de forma invisible y que nos resultan tan naturales y tan obvias que ni siquiera las cuestionamos. La ciencia ficción nos permite mostrar eso, nos permite hacerlo literal y visible por si a alguno se nos escapa la metáfora. Pero volvamos a la obra, volvamos a un segmento donde hay un diálogo donde la coprotagonista le dice a Tetsuo, cito: ¿no te pasa que piensen lo que piensen alrededor tuyo, siempre estás de acuerdo? Esa es la principal característica de los Grand Dolls. Tenés formas de actuar y de pensar que son robóticas. Siempre haces lo que te piden. Fin cita. Muy interesante cómo Tezuka se para a mirar su propia obra desde la óptica de la filosofía del poder. Siempre está dando a entender que el concepto de identidad es algo que le permite a un grupo dominante desarrollar, sobre todas las cosas, orden dentro de un grupo dominado. ¿Para qué? Bueno, para cumplir con sus designios, con sus necesidades o con sus voluntades a través de nosotros. El dios del manga juega mucho con este concepto a través de unos muñecos doppelganger, que para quien no lo sepa, el doppelganger es un término que se refiere a algo así como una persona que se parece increíblemente a otra, al 99,9%, hasta el punto de que pasa por ser un doble o un gemelo malvado, si es que tiene una personalidad media chota, y el guionista está continuamente como un nene que domina a sus muñecos y que juega con ellos como para que el relato que se imponga sea el que se le ocurre en la cabeza. Imagínense lo que podría ser si el que está en el poder es alguien con una mente de un niño que juega a los soldaditos subiéndose a un tanque.
¿No le suena haberlo visto en un lado? Bueno, Tetsuo, nuestro protagonista, recorre toda la historia preguntándose si lo realmente importante es priorizar lo que lo constituye o alejarse de lo que cree que no es. Esta es una pregunta que indefectiblemente nos hace pensar sobre las fronteras, ¿no? Sobre dónde empieza y termina lo que hay en mí y qué es aquello que no sea de otro. Porque en esta búsqueda, en este estar siempre en constante transformación, estamos una y otra vez buscando dentro nuestro aquello que es fijo, pero sin saber realmente cuánto de eso somos nosotros y cuánto es lo que otros nos dicen que somos o también lo que desean que seamos. Hay un pensador jamaiquino, se llama Stuart Hall, que planteaba que la identidad no es un ser, sino que es un devenir. Es decir, no es algo que tenés, sino más bien algo que haces. Y más importante todavía, no tenés una identidad, sino que tenés múltiples identidades según el contexto que estás ocupando en determinado momento. En un ejemplo práctico sería que en el trabajo sos de una determinada forma, con tu familia sos de otra, con tus amigos sos de otra, y en las redes quizás sos de otra. Seguramente ninguna de esas sea más verdadera que las otras, sino que son todas parte de vos, son todas posiciones de sujeto que ocupás en un ambiente determinado. Hall le llamaba a esto identidad posicional, y es especialmente relevante para pensar la identidad en la posmodernidad, donde no hay una narrativa única ni un centro fijo, donde está todo fragmentado, donde todo es múltiple y todo está en movimiento. Gloria Anzaldúa hablaba de las borderlands, que serían tierras fronterizas, que son esos espacios donde no sos ni de acá ni de allá, donde tu identidad es híbrida, está mezclada, y que es al mismo tiempo contradictoria. Pero en lugar de ver eso como un problema o como una falta de identidad pura, Anzaldúa lo reivindica. Para ella, en la frontera, en el mestizaje o en la mezcla, hay una potencialidad enorme. No solo por la capacidad de moverse entre mundos, sino también por no estar atrapado en una sola forma de ser. La identidad mestiza es una identidad en tránsito, que no se deja fijar, que resiste la clasificación. Y esto conecta perfecto con lo que Tezuka nos está mostrando en Grand Dolls. Porque Tetsuo, el protagonista, está constantemente en esa frontera, entre la autonomía y el control, entre lo que es y lo que podría ser, básicamente entre ser el mismo o pasar a ser un Grand Doll. Y les traigo el último fragmento de la obra que separé, donde uno de los personajes le dice al otro, cito, no queda otra que luchar vos y yo contra ellos. A lo cual el otro responde, ¿luchar? ¿Y cómo pretendes ganarle a ese ejército? Y la respuesta es tan simple como revolucionaria. Es cuestión de desobedecerlos, de crear nuestras propias convicciones. Fin cita. Para ir cerrando, Foucault decía que nuestra identidad está atravesada por dispositivos de poder que nos constituyen como sujetos. Es decir, que no hay un yo previo al poder. No hay una identidad natural que el poder después viene a reprimir, sino que es al revés. El poder te crea, te constituye y te da una identidad a través de las instituciones y los discursos y de las prácticas. Pero también a través de la familia, a través de la escuela, del trabajo y de los medios. Pero la buena noticia es que al mismo tiempo que te constituye, te abre la posibilidad de resistir. Porque si el poder te crea, también vos podés recrearte, transformarte, devenir en otra cosa. Tenemos la capacidad de trabajar sobre nosotros mismos y de darnos forma. Y eso es exactamente lo que Grand Dolls está proponiendo. La desobediencia como práctica de creación de la identidad propia. Ahora sí, como pregunta final, ¿qué creen que pasaría si lográramos desidentificarnos? Y con esto quiero decir, si pudiéramos sacarnos de encima de la mente, del cuerpo, de nuestra postura profesional, social y sexual, todas esas etiquetas identitarias que nos encierran en diferentes cajoncitos sociales para que podamos pertenecer a uno o a otro lado. Si pudiéramos sacarnos todas las categorías con las que te definís, con las que te definen. Si pudieras dejar de pensarte como hombre, como mujer, heterosexual, homosexual, argentino, latino, de clase media, baja, empleado, estudiante, padre, madre, joven o viejo. Todas esas etiquetas que te dan un lugar y que te ofrecen una pertenencia, pero que también te limitan. Que también te dicen qué tenés que ser para pertenecer a esa categoría y qué puedes hacer y qué no. Y sobre todo, qué es lo que se espera de vos.
Si te sacas todas esas etiquetas, ¿qué es lo que queda? Quizá la cosa pase menos por preguntarnos quiénes somos y un poco más por conocer quiénes podemos llegar a ser. Aristóteles decía que somos siempre potencia, que estamos siempre en movimiento, siempre en transformación. Somos la posibilidad permanente. Pero, ¿todos podemos ser todo? Por un lado está claro que no. Hay límites materiales, biológicos o sociales. No podés ser cualquier cosa que se te ocurra simplemente porque lo deseas. Pero por otro lado, tampoco estás determinado absolutamente. No sos solo lo que las etiquetas sociales te dijeron que sos. Hay un espacio de juego, hay un margen de maniobra y hay una capacidad de transformarte latente. Y en ese espacio, por más pequeño que sea, es el espacio de la libertad, el de la autonomía y el de la resistencia. Si te estás preguntando si Grand Doll se identifica como un manga de entretenimiento o como un grito desesperado sobre lo que los otros pueden hacer con nosotros mismos, simplemente te invito a que abras las primeras páginas y te dejes llevar por la magia del eterno maestro japonés. Porque la vida no se vive encontrando quién sos, sino que se vive siendo, se vive cambiando y se vive transformándonos. Se vive desobedeciendo lo que te dicen que tenés que ser y creando nuestras propias convicciones. Pero amigos y amigas, hasta acá llegamos por el día de hoy. Si les interesó esto, visiten comiqueando.com.ar, donde van a encontrar columnas, reseñas y su canal de YouTube con material gratuito, absolutamente gratuito. Pueden visitarnos también en nuestro Instagram en @escucharlo1.5podcast para dejarnos sus mensajes que nos encanta recibir. Si les gusta el cine, también pueden escuchar nuestros episodios más largos dedicados a películas que pasan por fuera del radar, que están tapadas por el barro del mainstream y que realmente vale la pena dar a conocer. La música que escucharon es de La Chancha Muda, una banda argentina de rock que me gusta mucho, y desde ya le pido perdón a Gonzalo Pascual por omitirle la voz en este episodio. Espero que les haya gustado y sobre todo que los deje con más preguntas que respuestas. Hasta la próxima.